Hoy se cumplen 72 años de la liberación del más atroz campo de exterminio nazi, Auschwitz. Hoy es un día que no hay que olvidar, hoy es un día que hay que recordar. Más de 6 millones de víctimas. El nazismo planificó la eliminación sistemática de judíos, gitanos, homosexuales. Fue un plan sistemático porque se creían una raza superior y inventaron el horror más atroz del siglo XX, que fueron los campos de concentración y exterminio. Muchísimos autores que hay que leer, que fueron supervivientes de Auschwitz, lo cuentan de una manera elocuente y muestran hasta lo que es capaz de hacerle un hombre a otro hombre, como dijo Primo Levi, italiano, superviviente de Auschwitz y autor de la trilogía de Auschwitz, justamente. Y es un día para recordar porque el mundo ve un resurgir de movimientos fascistas en Europa, que incluso se presentan a elecciones y obtienen bancas en los parlamentos, gobiernan algunas provincias, algunos departamentos, alcaldías. En el caso de Austria estuvieron a punto de llegar a la presidencia, en el caso de Francia llegan hasta la segunda vuelta electoral, y ahora tenemos a Donald Trump, que vuelve a tener un discurso de odio, de racismo, de xenofobia, que recuerda muchísimo a la Alemania de la década de 1930. Vamos a empezar con la primera nota del día de Euronews, justamente este recuerdo al Día Internacional de las Víctimas del Holocausto, 72 años de la liberación del peor campo de exterminio nazi, Auschwitz. Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. La cita del filósofo hispano-estadounidense Jorge Santayana impregna el ambiente cada 27 de enero de las conmemoraciones del Día Internacional del Holocausto, que coincide con la liberación del campo de Auschwitz en Polonia, donde los nazis asesinaron a más de 1 millón de personas. Lloro constantemente, se lamenta durante una ceremonia en Auschwitz Christina Spiegel. Lloro siempre porque nos mutilaron el ánimo, porque éramos niños de un campo de exterminio, aunque no estuve en Auschwitz, sino en Lodz. Lo llamaban el pequeño Auschwitz para niños y adolescentes polacos. Fueron tan crueles y despiadados con nosotros. En el Bundestag también se ha honrado la memoria de los 11 millones de muertos que dejó el Holocausto, más de la mitad judíos. Este año se ha recordado especialmente a todas aquellas personas que por enfermedad o deficiencias físicas o mentales fueron torturadas, esterilizadas o asesinadas por el Tercer Reich. El Papa Francisco, que el pasado mes de julio visitó Auschwitz, se ha reunido con una delegación del Congreso Europeo Judío y ha pedido al mundo que no olvide jamás el sufrimiento y las lágrimas de las víctimas del Holocausto. Primo Levi fue superviviente de Auschwitz. Escribió 3 libros, que son Si esto es un hombre, La tregua y Los hundidos y los salvados, que se recogen en este libro que es la trilogía de Auschwitz. Muchos supervivientes de Auschwitz escribieron su experiencia, como es el caso de Jorge Semprún, de Imre Kertész, de Weissel, de Sándor Márai. Es testimonio del más atroz horror del siglo XX que haya concebido la humanidad. Voy a leer un fragmento de justamente el libro de Primo Levi, el primero de ellos del año 47, que es muy aleccionador y creo que tiene una actualidad brutal. Dice: habrá muchos individuos o pueblos que piensen más o menos conscientemente que todo extranjero es un enemigo. En la mayoría de los casos, esta convicción yace en el fondo de las almas como una infección latente. Se manifiesta solo en actos intermitentes e incoordinados y no está en el origen de un sistema de pensamiento. Pero cuando éste llega, cuando el dogma inexpresado se convierte en la premisa mayor de un silogismo, entonces al final de la cadena está el lager. La historia de los campos de destrucción debería ser entendida por todos como una siniestra señal de peligro
dice Primo Levi, y a continuación te voy a leer su poesía, que es Si esto es un hombre, que da título al libro. Dice: los que vivís seguros en vuestras casas caldeadas, los que se encuentran al volver por la tarde, la comida caliente y los rostros amigos, consideren si es un hombre quien trabaja en el fango, quien no conoce la paz, quien lucha por la mitad de un panecillo, quien muere por un sí o por un no. Consideren si es una mujer quien no tiene cabellos ni nombres, ni fuerza para recordarlo, vacía la mirada y frío el regazo como una rana invernal. Piensen que esto ha sucedido. Les doy estas palabras, grábenlas en sus corazones, al estar en casa, al ir por la calle, al acostaros, al levantaros, repetidlas a vuestros hijos, o que vuestra casa se derrumbe, la enfermedad os imposibilite, vuestros descendientes les vuelvan el rostro. Así escribía Primo Levi lo que es el horror del nazismo y esa historia que no hay que repetir. Por eso hoy iniciamos este programa recordando a las víctimas de Auschwitz y preocupados por las señales que sigue dando Donald Trump en relación justamente a este fragmento que decíamos de Primo Levi, vinculado al odio al otro, al extranjero, al migrante. Hoy una de las órdenes ejecutivas ha sido que los refugiados musulmanes se les cierre el paso, se les cierre esta posibilidad de asilo en los Estados Unidos. Hizo una afirmación prácticamente muy peligrosa, en el cual prácticamente trató a toda la población musulmana de radicales fundamentalistas, a la mayor religión del mundo, al Islam, 1.600 millones de personas. La estigmatización, la amalgama es muy peligroso y por eso hoy hay que recordar con más atención que nunca lo que fue el horror nazi. Justamente sobre esta política de migratoria te pido, querido Johnny, la nota número 5, que justamente el corresponsal de la CNN, José Levi, acreditado en Israel, explica esta nueva política respecto justamente a refugiados o a habitantes ciudadanos del Medio Oriente. Sin sorpresas, ya lo dijo en su campaña electoral: no permitir la entrada de musulmanes a Estados Unidos. Y esto ya no serían solo palabras. Como presidente, Donald Trump quiere impedir la llegada de refugiados y de aquellas personas que procedan de países problemáticos, entre ellos Irán, Siria o Irak. Esto fue lo que dijo a la cadena de televisión ABC. El presidente Obama, Hillary Clinton y Kerry permitieron llegar al país a decenas de miles de personas. El FBI investiga ahora a más gente que nunca relacionada con terrorismo y son del grupo de personas que llegaron. Muchos dicen que las medidas pueden ser anticonstitucionales, pues discriminan a países de una sola religión, la musulmana. Se habla de posibles tensiones de Estados Unidos con el Medio Oriente y los refugiados califican las decisiones de vergonzosas. Temen que estos mensajes se extiendan a otros países de Occidente. ¿Dónde se supone que están la democracia y la libertad en Estados Unidos? ¿Así es como las practican? Estas grandes naciones solo tienen palabras, nada más. La prohibición será al menos hasta que se verifique cómo escrutinizar a los que solicitan visados. Trump se propone cumplir con promesas electorales, incluso con las más controvertidas, y hacerlo de manera acelerada. Muchas veces da la impresión de que antes quizás no haya habido suficiente tiempo para analizar las consecuencias. Por ejemplo, cuando propone a dónde podrían entonces ir los refugiados, Trump llama a crear zonas seguras dentro de la propia Siria. El problema es que requeriría quizá algún tipo de intervención militar en ese país, no necesariamente solo aérea, con los riesgos de algo así. José Levi, CNN, Jerusalén.
Bueno, vemos aquí la característica del nuevo gobierno de Trump, que hoy cumple una semana en el poder y que ha demostrado odio, falta de solidaridad y un lenguaje que puede llevar al mundo hacia un lugar más inhóspito. Vamos a ver otra de las controversias y de las propuestas ilegales que tiene Donald Trump, en este caso su muro en la frontera entre México y los Estados Unidos. Vamos a ver este reporte de la CNN, que justamente lo que hace es informar cómo piensan a uno y otro lado de esa frontera. Al otro lado de la frontera de Nogales, Arizona, decenas de inmigrantes se reúnen para desayunar en un refugio conocido como la Iniciativa Quino para la Frontera. Llevo $1,000. Jesús García está tratando de decidir cómo entrar a Estados Unidos. Mirando un mapa, nos hace un recuento de lo que ha vivido desde que salió de Honduras, un día antes de que Donald Trump fuera elegido presidente. Había un coyote y me dejó botado ahí en el río. Me llevó $1,000. Y como eran las 4 de la madrugada, en la mañana, no se miraba a nadie. El río está bien ancho, no quise cruzar. Desde que dejó su pueblo el 7 de noviembre, García ha tratado de cruzar ilegalmente sin éxito 3 veces. Dice que es más duro de lo que se imaginaba. No, ya me asaltaron, me robaron, me pegaron, no tengo miedo. Del otro lado, una legión de patrullas, agentes fronterizos, cámaras y sensores en el terreno los esperan. Algunos voluntarios también trabajan por su cuenta para detener a migrantes que, como Jesús García, tratan de cruzar. Esta es una escena de la película The Matrix. En el mundo de Tim Foley, las zonas fronterizas son una amenaza, un lugar peligroso. Esta es la píldora roja, que es como en realidad luce el mundo. Foley lidera una patrulla de voluntarios llamada Arizona Border Recon, que recorre la frontera cerca de Sasabe, Arizona, una localidad en la frontera con México con menos de 100 habitantes. Me han dicho de todo, me han calificado de nacionalista radical. El Centro Legal para la Pobreza Sureña, una ONG que monitorea grupos que promueven el odio en Estados Unidos, dice que el movimiento de Foley está compuesto de extremistas nativos. Foley ve el flujo de drogas y de inmigrantes indocumentados y los amplios espacios abiertos en la frontera como la mayor amenaza del país. De los cerca de 3.200 kilómetros de la frontera sur, unos 1.120 kilómetros ya están cercados o tienen barrera. Aquí en Sasabe, Arizona, un muro de acero se extiende por varios kilómetros. Pero a medida que uno se acerca a la salida de esta localidad, la barrera finaliza, como a menudo lo hacen estas vallas que marcan la frontera en zonas de terreno agreste y áreas remotas en el desierto de Arizona. Yo coloco mis cámaras a unos 5 minutos del camino. Se apoya en una serie de cámaras que camuflan la vegetación para detectar el movimiento de traficantes de droga. Usualmente comparte los videos con los agentes de la patrulla fronteriza. Usted necesita botas en el terreno. Foley votó por Donald Trump y desea ver que todos los inmigrantes indocumentados sean deportados de Estados Unidos y que haya un despliegue adicional de agentes de la patrulla fronteriza en la frontera con México. Pero no está convencido de que Trump o alguien más pueda cambiar la realidad que observa. Cuando usted está reaccionando a un problema, usted siempre tiene que estar detrás de la solución. De regreso en el refugio Quino, muchos como Marisela Ramírez, de 18 años, tratan de entrar ilegalmente desde México. Ella fue detenida por la patrulla fronteriza con un grupo de inmigrantes y deportada de manera rápida. Quiere encontrar trabajo en Estados Unidos para ayudar a sus padres. Cuando recuerdo lo que pasó, pues me dio mucho miedo y pues quedé así como traumada. Tiraron nuestra comida, todo lo que traíamos, solo nos dejaron la ropa. Su hermano permanece detenido en Estados Unidos. Le pregunté si va a intentar cruzar de nuevo la frontera. No sé cuánto salga él, a ver qué dice. Es un círculo que nunca termina en la frontera. Ed Lavandera, CNN, en la frontera entre Arizona y México. Vamos a ver un informe ahora de la señal iraní Hispan TV que habla sobre cómo Donald Trump está desbaratando el legado de Barack Obama, el presidente saliente.
No ha pasado ni siquiera una semana en la Casa Blanca y el presidente Donald Trump ya amenaza con desmantelar el legado que dejara el expresidente Barack Obama. Vamos hacia un cambio drástico de lo que fueron los 8 años de Obama. Alguna gente va a estar feliz, otra gente va a estar muy infeliz. Yo creo que para la comunidad indocumentada esto va a ser un periodo difícil. Es un gobierno y un presidente con un aire muy populista, nacionalista, que se va a cerrar al mundo y vamos a un mundo muy diferente, porque estamos hablando de Estados Unidos, un actor principal de la geopolítica mundial. Con el poder de su firma se han creado órdenes ejecutivas que afectan tratados internacionales. Ha revertido las instrucciones de Barack Obama de frenar la construcción de oleoductos y asegura cambios en las leyes de inmigración, así como dar inicio al infame muro entre la frontera de México y Estados Unidos. Lo que este presidente está haciendo es pisoteando la cara de la decencia de esta nación, los valores humanos, cívicos, que nos han mantenido como una gran potencia a nivel mundial. La verdad es de que con estas acciones el presidente Trump está llevándonos a la cúpula de aquellos países que son xenofóbicos, racistas e inhumanos. El mandatario ha forzado a las automotrices y otras empresas a mantener sus fábricas de ensamblaje dentro de los Estados Unidos, bajo la política de que todo debe de ser producido, y menciono sus propias palabras, por americanos en América. El problema es que eso puede llegar a generar una guerra comercial con otros países, porque el proteccionismo es algo que la Organización Mundial de Comercio trata de evitar, sobre todo cuando es un proteccionismo que pone barreras artificiales. A la larga creo que tenemos que tener mucho cuidado, porque esto es una economía global y por ahí no funciona lo que él quiere hacer. Un gran número de miembros del Partido Republicano y casi todos los del Partido Demócrata están en desacuerdo con el comportamiento del presidente Donald Trump, el cual califican como el de un niño consentido y malcriado, que si no se hace lo que él dice, hace berrinche. La diferencia es que a un niño lo castigan mandándolo a su cuarto, mientras que Donald Trump está en la habitación ovalada, quizás la más poderosa de los Estados Unidos. Víctor Cordero, Hispan TV, Los Ángeles. Y vamos ahora para hacer un paneo de distintas cadenas internacionales, a ver qué dice Russia Today también sobre la presidencia, estos pocos días de presidencia de Donald Trump. Las caras de la administración del nuevo presidente Donald Trump ya son conocidas de todos y el equipo al completo está listo para trabajar. Haremos grandes cosas en los próximos 8 años. Eso, 8 años. Es un grupo fantástico de gente fantástica. Y si no lo es, yo seré el primero en decírselo a ustedes. Mala noticia para ellos. Si alguien no está haciendo bien su tarea, yo mismo seré el que se lo haga saber a los ciudadanos. En su discurso inaugural, Trump llamó a la unidad de la nación, pero su gabinete no parece representar a toda la variedad de esta. Por primera vez en casi 30 años no habrá ningún hispano en el equipo presidencial, y eso que la comunidad latina es la minoría más numerosa en Estados Unidos. Con más de 50 millones, representa cerca del 17% de la población. Esa exclusión desilusionó a los hispanos que durante toda la campaña electoral de Trump se sintieron víctimas de sus duros discursos, por lo que salieron a protestar. Estamos descontentos por lo que está pasando ahora con Donald Trump, y muchos de nosotros tratamos de expresar nuestra opinión y decirles a todos lo que está pasando en nuestra comunidad. Nosotros, los latinos, los hispanos, estamos molestos con lo que está pasando. No nos alegra que Trump sea nuestro presidente. La Casa Blanca afirma que se guía por la diversidad de pensamiento e ideología, pero la realidad es que la mayoría de los puestos administrativos están ocupados por hombres blancos con escasa experiencia política y amplios intereses empresariales. Y es que aunque tengan representación las comunidades afroamericana, asiática e india, y aunque también haya mujeres que ocupen cargos de secretario, algunos expertos creen que ese gabinete es un retroceso histórico que podría amargar la vida de las minorías, principalmente la de los latinos en Estados Unidos. Es más bien un mensaje claro de que no ve como importante a los latinos y no ve como importante a su presencia en su gabinete. Recordemos una cosa, que estamos hablando de una población de casi ya 50 millones de personas que son parte del tejido social fundamental de Estados Unidos. Tratar de deportar, tratar de expulsar de este país a esas personas sería un daño tremendo, no solamente para la comunidad, pero incluso para la economía norteamericana. Sin embargo, también hay simpatizantes de Trump entre los hispanos.
De hecho, los resultados del voto latino en las pasadas presidenciales fueron bastante sorpresivos. Varias encuestas a pie de urna indicaban que Hillary Clinton, aunque arrasó con el voto hispano, cosechó menos que Barack Obama en el 2012. Y Trump superó en un 1% los resultados obtenidos por el republicano Mitt Romney en el 2012. Creo que la comunidad cubano-americana está un poquito más a favor de Donald Trump. Creo que Donald Trump es una persona un poquito más firme en sus conquistas y lo que quiere hacer en el futuro. Y creo que al cubano-americano le gusta una persona así, decidida. Las expectativas ante la gestión del nuevo presidente estadounidense y sus políticas hacia los hispanos son diversas. Para algunos sus ideas son radicales, para otros indispensables para que el país prospere. Pero en todo caso, para implementar sus planes, Trump necesitará el apoyo del Congreso, que por ahora no está unificado en torno a las políticas migratorias y a las propuestas del nuevo presidente. Continuamos aquí en Ojo con los Medios y nos vamos directo a Chile, que está sufriendo la peor tragedia en términos de incendios forestales de su historia. Casi 300.000 hectáreas incendiadas desde la zona de Valparaíso, en el centro del país, hasta la Araucanía, es decir, al sur. Vamos a ver este primer informe de la televisión española, de la televisión nacional de Chile, nota número 15, en la cual vemos cómo es las pérdidas en el sector agrícola que están sufriendo. No, esa no. Perdón, la 14 te pido primero. Te pedí la 15, discúlpame, querido Johnny. Ahí está, las pérdidas que han sufrido los agricultores por este cruel fuego que está arrasando esas zonas. Pensamos que iba a perder todo el ganado, porque estaba en el cerro y el incendio venía por todos lados. Ramón aún siente el desconcierto y angustia por lo que tuvo que vivir el fuego en Pumán, que avanzó sin piedad y amenazó el trabajo de toda una vida. Este criancero, reflejo del sector agropecuario de la zona, perdió la mitad de sus ovejas producto de las llamas. El resto salvó de milagro. No sé, pude salvarme ella en el cerro, sola, y llegaron el otro día. ¿Llegaron? Sí, pues el otro día salimos nosotros para el cerro, escala y encontramos muertas. ¿Y estas llegaron solas? Estas llegaron solas, sí. Golpe para los pequeños productores ovinos que perdieron el alimento que tenían guardado hasta el invierno. En la zona ya se aconseja vender los ejemplares ante la escasez de forraje. Los animales más dañados hay que mandarlos a feria. Lo recomendable en esos casos, bueno, ojalá guardar ese dinero para poder reponer los animales en la temporada venidera. Hasta ahora se han consumido 270.000 hectáreas de uso agrícola, provocando pérdidas que se estiman en $300 millones en bosques forestales, campos agrícolas y pastizales. En el caso de los campos agrícolas se pierden también las plantaciones. Tenemos antecedentes de campos con viña, con olivo, con arándano, que se han quemado por completo. Y volver a plantar uno de estos tres tipos de cultivos, el valor estimado por hectárea entre los $10.000 a los $15.000 por hectárea. Donde el panorama es un poco más alentador es en el sector vitivinícola. Las viñas del Valle del Maipo, Colchagua y Maule perdieron en conjunto solo 45 hectáreas de vides, siendo esta última zona la más afectada. Por eso la ayuda ya se moviliza. A la zona ya llegaron 3.000 cubos de alfalfa a Marchihue y Paredones, y este jueves los privados también se hicieron parte. El daño es tan grande que vamos a tener que mantener una dotación de alimentos hasta que la pradera natural se recupere. Por lo tanto, esto es una inyección a la vena directa de los agricultores y se agradece mucho. Pero el sector forestal es el más perjudicado. 40.000 hectáreas destinadas a la producción de madera fueron totalmente arrasadas. Yo espero tener la oportunidad de conversar un poco más organizadamente con la gente del sector forestal. Esto tiene un impacto no solo sobre los ingresos de los propietarios, tiene un impacto sobre el trabajo, sobre el empleo, de manera que es un tema que también nos preocupa. Pérdidas económicas detrás de una tragedia que continúa en desarrollo y que amenaza con profundizarlas. Vamos a ver ahora una nota de la cadena estatal alemana Deutsche Welle, que muestra la desazón y la tristeza de aquellos pobladores que perdieron todo, un pueblo que ha sido arrasado completamente por las llamas. Santa Olga, en la comuna de Constitución, una localidad que ya había sufrido el terremoto y tsunami de 2010 y ahora ha sido devorada por las llamas. Sus habitantes fueron evacuados a tiempo, pero lo han perdido todo. A nosotros el fuego nos ha arrebatado en este minuto más de 300 hectáreas. Las aves se quemaron ya 2 galpones con pollas, ya van más de 10.000 pollas quemadas.
y estamos viendo qué pasa dependiendo de la dirección del viento y del calor que pueda ocurrir. El pronóstico no es bueno. Se prevé que el centro de Chile enfrente en los próximos días la tercera ola de calor de enero, con temperaturas que llegarán a los 38 o incluso 40 grados. Mientras tanto, se recibe cada vez más apoyo del exterior. Rusia ofreció un avión cisterna gigante y ya está operando el supertanker con capacidad para 70.000 litros de agua. La presidenta, Michelle Bachelet, visitó algunas de las regiones afectadas y tuvo que enfrentar la ira, la desesperación y hasta los insultos de los pobladores. Tiene susto de que esto no termina y que aparecen nuevos focos en todos lados y es una sensación de descontrol que afecta a las personas. Lo único que yo puedo decir es que yo sé que las personas que han estado trabajando combatiendo los incendios lo han hecho con un tremendo heroísmo. Muchas de las víctimas mortales son bomberos, carabineros y brigadistas de la Corporación Nacional Forestal CONAF. La policía detuvo a una decena de sospechosos de haber provocado los fuegos y se investiga la falta de mantenimiento del tendido eléctrico. Mientras sigue la lucha contra el fuego, los pobladores de Santa Olga intentan rehacer sus vidas. Y también la Televisión Nacional de Chile nos trae información de que estos incendios han detenido a 5 personas porque podrían ser intencionales. Incendio, la Fiscalía confirmó esta tarde a uno de nuestros equipos en terreno la detención de un hombre de 60 años acusado de provocar un incendio en el sector Embalse Ancoa del Maule y otros 4 adultos en Quirinahue, El Bodal, en Santa Cruz. El Ministerio Público en Linares ha pedido la detención del hombre que fue denunciado por vecinos. Trascendió que además portaba elementos incendiarios y este viernes se va a realizar su control de detención y probable formalización de cargos. Junto a eso hay otros 4 detenidos que habrían sido sorprendidos iniciando un incendio de pastizales que afectó 700 metros de terreno. Los supuestos pirómanos están declarando a esta hora en la segunda comisaría de Santa Cruz. Además, en el sector Cruce Las Máquinas, en el kilómetro 11 de la ruta M500, en la comuna de Cauquenes, en el sector Empedrado, Carabineros retiró una antorcha que estaba dentro de un predio quemado y hasta el momento es una de las pruebas clave que apuntaría a la intencionalidad de los incendios, por lo menos de ese sector en particular. El personal policial remitió esta prueba al fiscal para que determine futuras diligencias. Bueno, esperemos que las fuerzas de bomberos y toda la solidaridad que esté al alcance para que Chile pueda revertir esta situación realmente descontrolada de los incendios forestales en el centro y sur del país. Cruzamos la cordillera, nos vamos a Argentina. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner fueron revelados a la prensa esta semana audios de sus diálogos con su secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli, es decir, un acto de espionaje, y así lo denunció la expresidenta. Volvió a utilizar las redes sociales la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para denunciar espionaje y complicidad entre los servicios de inteligencia y la justicia. Apuntó contra el juez Ariel Lijo, contra el fiscal Guillermo Marijuán y contra la Corte Suprema de Justicia. Por lo que dice en esos tweets la expresidenta, que esos audios no tenían nada que ver con lo que se estaba investigando. Lo que se estaba investigando, esas escuchas que se le hicieron a Parrilli, tenían que ver con una supuesta protección que habría hecho Parrilli a de Pérez Corradi. Lo que dice la presidenta es que los están amenazando, que hay más audios. El caso de Parrilli son aproximadamente 90 CDs y hay 70 más que pertenecen a conversaciones de otros imputados. ¿Le sorprendió la filtración? Sí, por supuesto. No le creo nada al Lijo. Es el responsable, porque estas cosas tienen que salir de un juez. La línea Lijo, Marijuán, Corte Suprema de Justicia es indestructible a la hora de pensar en este caso de espionaje. Lo que plantea la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner es que curiosamente cerca del juzgado lo califican de, y perdón por la palabra, puterío. Cuando Macri manejó claramente todo la cuestión de las escuchas en la capital, usó a unos jueces misioneros que eran los que, por cualquier motivo, daban orden de hacer escuchas. ¿Es el centro de control? Habla el agente 86. Esperen para ejecutar el plan de persecución. Bueno, si espían a la expresidenta y filtran los audios
y la discusión no es la privacidad de las personas, sino lo que se dijo en esa charla, bueno, está complicado esta situación de muchos estados espiando a ciudadanos de todo nivel. Nos quedamos en la Argentina. Primero te quiero mostrar, hay un conflicto muy fuerte en el Grupo Clarín. Este es en AGR, que es un sector que tiene este monopolio mediático en la Argentina, que es de trabajadores gráficos. Echaron a 300 de esos trabajadores y esto se ha ocultado bastante en la prensa, producto justamente de la hegemonía mediática que existe en la Argentina. Fíjate este capítulo de Los Simpson que recrea una protesta en una fábrica y después te voy a explicar por qué lo ponemos. Come gather round children, it's high time he learns about a hero named Homer and a devil named Burns. We'll march till we drop the girls and the fellas. We'll fight till the death or else fold like umbrellas. So we'll march day and night by the big cooling tower. They have the plant, but we have the power. So we'll march day and night by the big cooling tower. They have the plans, but we have the power. So we'll march day and night by the big cooling tower. They have the plans, but... Y mirá lo que hicieron los trabajadores gráficos en la República Argentina, 300 de ellos echados por el diario Clarín, por el grupo Clarín, y como no hay repercusión mediática, hicieron esta recreación de Los Simpson. Mirá. Vengan todos, escuchen, ya no es un secreto que los gráficos luchan contra el diablo Magneto. Seguiremos día y noche, seguiremos unidos, somos trabajadores y es nuestro destino. Seguiremos luchando como hicimos ayer, la fábrica es suya, pero es nuestro el poder. Seguiremos luchando como hicimos ayer, la fábrica es suya, pero es nuestro el poder. Bien, y vamos a ver, porque dentro del país poca cobertura hay sobre este conflicto, cómo lo retrató la cadena estatal rusa, Russia Today. A más de una semana del inicio del conflicto, los trabajadores despedidos de la empresa Artes Gráficas Rioplatense, perteneciente al Grupo Clarín, realizan una nutrida protesta enfrente al Canal 13 de Buenos Aires. Aquí, en este lugar de Constitución, funciona la Dirección de Recursos Humanos del Grupo Clarín, quienes fueron responsables en algún momento de tomar la decisión de cerrar la planta ubicada en el sur de la ciudad de Buenos Aires, despedir a 380 trabajadores, muchos de ellos con varias décadas de antigüedad como empleados gráficos, sin darles ningún tipo de explicación, sin siquiera tomar la previsión del aviso preventivo que corresponde por ley para cada despido y aduciendo razones comerciales para cerrar una de las imprentas más importantes de la República Argentina. Acompañados por partidos de izquierda como el Polo Obrero y el Movimiento Socialista de los Trabajadores, los cesanteados del Grupo Clarín reclaman en esta zona de Constitución ser reincorporados cuanto antes en sus puestos de trabajo y que de alguna forma toda la situación que se está planteando desde el lunes 16 de enero sea completamente restituida, ya que entienden que no hay ningún tipo de razón comercial para poder cerrar esta planta. Hablábamos con alguno de los delegados, quien nos contaba una de las impresiones más importantes a partir de estos 8 días de toma de la planta por parte de la mitad de los empleados y de protestas a lo largo y a lo ancho de la ciudad de Buenos Aires. Estamos totalmente despedidos de los 380, en el cual 150 están hoy en día en el taller y el resto de los compañeros que no era el turno de ellos, somos los que nos estamos movilizando con la ayuda y la solidaridad de toda la gente.
150 de los 380 trabajadores despedidos permanecen en una toma por tiempo indeterminado en la planta ubicada en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Allí, en los puestos de trabajo, se mantienen los empleados lejos de sus mujeres y de sus hijos, lejos también del resto de la familia, padeciendo quizás en algún momento hambre y realizando un fondo de lucha para poder conseguir los alimentos que les permiten subsistir en días muy difíciles, ya que no se sabe en qué momento se podrá restablecer su puesto de trabajo, si es que se restablece en algún instante. Ellos reclaman la intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación. Hasta ahora no se ha dictado la denominada conciliación obligatoria y de esta forma otro de los delegados que se mantiene en la planta ubicada en el barrio de Barracas graficaba y planteaba cuáles eran las aristas que están exigiendo para el Ministerio de Trabajo y que hasta ahora no se han cumplimentado. El Ministerio de Trabajo por ahora está actuando con una complicidad absoluta con Clarín. Inclusive no nos han pagado ahora la quincena, es decir, atropellan la ley un paso atrás de otro. Ahora no nos paga la quincena a pesar de que la hemos trabajado íntegramente. Artes Gráficas Rioplatense es una de las imprentas más importantes de la República Argentina y pertenece al Grupo Clarín, uno de los multimedios con mayor presencia en este país sudamericano. De hecho, los trabajadores plantean que el argumento empresario de cerrar la planta por aspectos comerciales no tiene ningún tipo de justificativo, ya que al momento del despido estaban realizando muchísimas tareas no solo del Grupo Clarín, sino de otras empresas que contrataban el servicio. Es por eso que exigen que el gobierno nacional intervenga cuanto antes en este conflicto que, recordemos, ha dejado en la calle a 380 personas. Hay muros infames en todo el mundo, no solo el que quiere construir Trump, el que quiere edificar Trump. Ya hay 1.000 kilómetros de esos más de 3.000 kilómetros de frontera que comparten México y los Estados Unidos. Hay muros infames entre Israel y Palestina para aislar aún más a los territorios palestinos por la fuerza ocupante que es el Estado de Israel. La fuerza ocupante Marruecos también lo hace en el Sahara Occidental. España lo hace en sus protectorados en África, en Ceuta y Melilla. Y hay otros muros que son más difíciles de ver, que separan, por ejemplo, en Haití a ricos y pobres, y también en otros países del mundo, para no ver la infamia de un sistema económico que crea y fabrica pobres para que otros se queden con las ganancias. Nos vamos a despedir en el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto, en memoria a todas esas víctimas, para decir nunca más y para decir prohibido olvidar. Vamos a ver este muro que separa ricos y pobres en Perú, acá cerquita nomás. Vamos a construir un gran muro en la frontera sur. El muro de Donald Trump quizás sea el más famoso en estos momentos, pero hay lugares donde estas divisiones ya son una realidad. Hasta aquí llega el muro que separa dos realidades bien distintas de Lima, el de la extrema pobreza y el de la sociedad más acaudalada. Un muro de 10 kilómetros que no tan solo crea una división física, sino también mental, porque a día de hoy tan solo hace que aumentar los estigmas que existen a uno y a otro lado. El muro de la vergüenza, como se conoce popularmente, comenzó a construirse hace años, aunque nadie sabe darnos una fecha exacta. Mariela creció en el lado menos pudiente y allí regenta ahora un humilde colmado que construyó con sus propias manos. Yo cuando era chica con mi abuelita ya andaba al cerro, era libre para andar, pero ahora ya no es para andar, sino para ver siquiera todo lo encerrado como discriminando a uno, ¿no? Son las clases más grandes y nosotros somos las clases medias. Y me parece que para mí está mal haciendo esas cosas. Seguimos caminando por el barrio y nos encontramos con César. Su casa queda prácticamente pegada al muro. ¿Y a usted qué le parece que le hayan construido este muro aquí al lado? No me parece bien. No me parece bien porque le cuenta que acá todos somos peruanos, pero una parte me incomoda porque la gente ya también son peruanos y todos debemos apoyarnos, pero simplemente la gente, como tiene un poco más de dinero, ha hecho un cruce para que la gente de acá, la gente más humilde, no invada para allá. Y es que todo este barrio ha crecido con el tiempo como un asentamiento humano, es decir, como comunidades que surgen espontáneamente sin permiso ni planificación. Lo que hay es una especie de entre resignación y
permisividad, digamos, ¿no?, a este esquema de control territorial que ejercen determinados segmentos sobre determinados espacios urbanos, ¿no? Y esa pérdida de noción de lo público, ¿no? Porque lo que queda, digamos, a un lado de la muralla es espacio público al cual el público no tiene acceso, ¿no? Y lo que queda al otro lado de la muralla, en este caso, es población de muy bajos ingresos que incluso trabajaba en el otro lado de la zona, ¿no? ¿Y qué hay exactamente al otro lado del muro? La urbanización Las Casuarinas, una de las más exclusivas de Lima. Cuando intentamos acceder a ella, esto es lo que nos encontramos. ¿Solamente pueden entrar si son visitantes de alguien que vive acá o Claro. es así? O Claro, nada es? más, nada más. Nada más, no hay más. Lo poco que podemos captar con nuestra cámara desde la distancia nos permite ver zonas ajardinadas abundantes y bien cuidadas, algo que contrasta con el otro lado del cerro, donde sus habitantes ni siquiera disponen de agua potable. A través de una agencia inmobiliaria conseguimos ver algunas de las casas que se encuentran en venta en la zona. Con vistas privilegiadas de la capital peruana, ninguna de ellas baja de los $2 millones. Mundos completamente diferentes separados por un muro que sigue creciendo. Hay quien dice que lo construyeron los mismos propietarios de Las Casuarinas. Otros se lo adjudican a la municipalidad. Independientemente de ello, esta separación solo refuerza la idea de que en el Perú sigue habiendo ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Bricio Segovia, RT, Lima, Perú. Hoy se cumplen 72 años de la liberación del más atroz campo de exterminio nazi, Auschwitz. Hoy es un día que no hay que olvidar, hoy es un día que hay que recordar. Más de 6 millones de víctimas. El nazismo planificó la eliminación sistemática de judíos, gitanos, homosexuales. Fue un plan sistemático porque se creían una raza superior y inventaron el horror más atroz del siglo XX, que fueron los campos de concentración y exterminio. Muchísimos autores que hay que leer, que fueron supervivientes de Auschwitz, lo cuentan de una manera elocuente y muestran hasta lo que es capaz de hacerle un hombre a otro hombre, como dijo Primo Levi, italiano, superviviente de Auschwitz y autor de la trilogía de Auschwitz, justamente. Y es un día para recordar porque el mundo ve un resurgir de movimientos fascistas en Europa, que incluso se presentan a elecciones y obtienen bancas en los parlamentos, gobiernan algunas provincias, algunos departamentos, alcaldías. En el caso de Austria estuvieron a punto de llegar a la presidencia. En el caso de Francia llegan hasta la segunda vuelta electoral y ahora tenemos a Donald Trump que vuelve a tener un discurso de odio, de racismo, de xenofobia, que recuerda muchísimo a la Alemania de la década de 1930. Vamos a empezar con la primera nota del día de Euronews, justamente este recuerdo a el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto, 72 años de la liberación del peor campo de exterminio nazi, Auschwitz. Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. La cita del filósofo hispano-estadounidense Jorge Santanaya impregna el ambiente cada 27 de enero de las conmemoraciones del Día Internacional del Holocausto, que coincide con la liberación del campo de Auschwitz en Polonia, donde los nazis asesinaron a más de 1 millón de personas. Lloro constantemente, se lamenta durante una ceremonia en Auschwitz Christina Spiegel. Lloro siempre porque nos mutilaron el ánimo, porque éramos niños de un campo de exterminio,
aunque no estuve en Auschwitz, sino en Lodz. Lo llamaban el pequeño Auschwitz para niños y adolescentes polacos. Fueron tan crueles y despiadados con nosotros. En el Bundestag también se ha honrado la memoria de los 11 millones de muertos que dejó el Holocausto, más de la mitad judíos. Este año se ha recordado especialmente a todas aquellas personas que por enfermedad o deficiencias físicas o mentales fueron torturadas, esterilizadas o asesinadas por el Tercer Reich. El Papa Francisco, que el pasado mes de julio visitó Auschwitz, se ha reunido con una delegación del Congreso Europeo Judío y ha pedido al mundo que no olvide jamás el sufrimiento y las lágrimas de las víctimas del Holocausto. Primo Levi fue superviviente de Auschwitz. Escribió 3 libros, que son Si esto es un hombre, La tregua y Los hundidos y los salvados, que se recogen en este libro que es la trilogía de Auschwitz. Muchos supervivientes de Auschwitz escribieron su experiencia, como es el caso de Jorge Semprún, de Imre Kertész, de Weissel, de Sándor Márai. Es testimonio del más atroz horror del siglo XX que haya concebido la humanidad. Voy a leer un fragmento de justamente el libro de Primo Levi, el primero de ellos del año 47, que es muy aleccionador y creo que tiene una actualidad brutal. Dice: habrá muchos individuos o pueblos que piensen más o menos conscientemente que todo extranjero es un enemigo. En la mayoría de los casos, esta convicción yace en el fondo de las almas como una infección latente. Se manifiesta solo en actos intermitentes e incoordinados y no está en el origen de un sistema de pensamiento. Pero cuando éste llega, cuando el dogma inexpresado se convierte en la premisa mayor de un silogismo, entonces al final de la cadena está el lager. La historia de los campos de destrucción debería ser entendida por todos como una siniestra señal de peligro, dice Primo Levi. Y a continuación te voy a leer su poesía, que es Si esto es un hombre, que da título al libro. Dice: los que vivís seguros en vuestras casas caldeadas, los que se encuentran al volver por la tarde, la comida caliente y los rostros amigos, consideren si es un hombre quien trabaja en el fango, quien no conoce la paz, quien lucha por la mitad de un panecillo, quien muere por un sí o por un no. Consideren si es una mujer quien no tiene cabellos ni nombres, ni fuerza para recordarlo, vacía la mirada y frío el regazo como una rana invernal. Piensen que esto ha sucedido. Les doy estas palabras. Grábenlas en sus corazones, al estar en casa, al ir por la calle, al acostaros, al levantaros. Repetidlas a vuestros hijos, o que vuestra casa se derrumbe, la enfermedad os imposibilite, vuestros descendientes les vuelvan el rostro. Así describía Primo Levi lo que es el horror del nazismo y esa historia que no hay que repetir. Por eso hoy iniciamos este programa recordando a las víctimas de Auschwitz y preocupados por las señales que sigue dando Donald Trump en relación justamente a este fragmento que decíamos de Primo Levi, vinculado al odio al otro, al extranjero, al migrante. Hoy una de las órdenes ejecutivas ha sido que los refugiados musulmanes